como un primer objetivo de sobrevivir a las situaciones que se enfrentan las organizaciones y, bueno, por supuesto, con este camino seguir creciendo. Pero hoy en día este concepto de fortaleza, más que referirse a la agresividad, tiene que ver con la disruptiva, que puede ser una compañía, ¿no?, con el ojo clínico que desarrolla para identificar oportunidades de negocio, y esto es lo que mencionaba, esta oportunidad de buscar nuevas oportunidades, nichos, de desarrollar todas las capacidades que tiene una organización con su equipo de trabajo, con su personal, con su equipo directivo. Y con ello identificar, como aquí mencionábamos, oportunidades precisamente de negocio que puedan incrementar, ¿no?, esta capacidad de crecimiento. Y bueno, es arriesgado, por supuesto, ¿no? Y esta capacidad tiene que reponerse ante las adversidades. Hay muchas adversidades que las organizaciones, dependiendo del ciclo de vida de la misma organización, van enfrentándose. Como sabemos, al inicio, cuando se emprende una organización, cuando se tienen estos primeros años, finalmente son inversiones, son momentos en que la organización busca posicionarse, busca incorporarse a un mercado, ¿sí? Generalmente son pérdidas, generalmente son momentos en los que hay que apostar al riesgo, ¿sí? Y bueno, en las diferentes etapas que la organización va desarrollando en esta madurez organizacional, va encontrando precisamente una madurez en su estructura, va encontrando estos retos que estamos precisamente mencionando, ya con una cantidad de situaciones alrededor, la misma competencia, ¿sí? En fin, son varios temas que tienen que analizar, que tienen que planificar las organizaciones. Y bueno, vamos a ver, partiendo del concepto de resiliencia, aquí nos marca el texto que es un concepto que se usa, ¿sí?, mucho en la física, en las ciencias sociales, proviene del término resilience y se usa para expresar la capacidad que tiene un material para recuperar su forma original después de ser sometido a altas presiones. De ahí viene este concepto de resiliencia, ¿sí? ¿Cómo se adopta en la parte empresarial, en la parte organizacional? Lo que vamos a ver a continuación, ¿no? La Real Academia Española la define como la capacidad de adaptación de un frente en un agente perturbador o en situaciones adversas. Esto en términos empresariales se aplica a los trabajadores con una capacidad de reacción y adaptabilidad ante los problemas que pueden surgir en la organización, ¿sí? Entonces, proveniendo de un término que se ocupaba mucho en algunas otras funciones en la física, en las ciencias sociales, en esta parte organizacional, ¿sí?, es entender que es una capacidad que tiene precisamente la fuerza laboral de reacción y de adaptación ante diferentes problemas que surgen precisamente dentro de las organizaciones, que surgen con estos retos que van siendo parte de estas etapas que las organizaciones tienen de inicio a fin, estas curvas que van desarrollándose en estos retos, ¿sí? Entonces, es una capacidad que tiene el personal de poder reaccionar ante situaciones. La resiliencia empresarial puede definirse ya como este concepto que nos da aquí el texto, como la capacidad que tiene ya la organización de afrontar adversidades contundentes, ¿sí? Pero bueno, sabemos que una organización se conforma precisamente del recurso humano, y este recurso humano es el que da frente a estos cambios, a esta capacidad que debe de tener una organización para poder precisamente desarrollar todo aquello que en conjunto, en equipo, pueda resolver estas adversidades que va afrontando, que va teniendo cada una de las organizaciones. Esto sin dejar de cumplir sus funciones de acuerdo a su misión, ¿sí? Por supuesto que hay un día a día, hay una operación en todas las empresas,
¿sí? Todas esas actividades ya cotidianas que tiene cada persona en su actividad, y sumado a ello se tienen que adicionar estas actividades de contención para poder primeramente analizar cuáles son estos riesgos, estos impactos que se tienen que resolver ante estas adversidades. Y bueno, en este análisis, desarrollar estas acciones importantes en la solución o la resolución de estos problemas. Lo antes definido, dice, se consigue por medio de la reinvención dinámica de estos modelos de negocio, ¿sí? Aquí es bien importante este punto a comentar. Tenemos que reinventarnos, tenemos que ser dinámicos, tenemos que ser capaces, como lo mencionábamos en el diapositiva anterior, tener una capacidad de reacción ante situaciones. Entonces, y es lo que han entendido muchas de las organizaciones. Pensamos, y vamos a empezar a hablar precisamente de este tema que todos sabemos, que todos hemos vivido alguna situación, que es esta pandemia COVID, y que nos tiene con un análisis constante, ¿sí? Primeramente en lo personal, cuáles fueron los impactos que tuvo este aislamiento social, en fin. Entonces, y qué han entendido las organizaciones con esta situación pandémica. Hay que reinventar, hay que generar precisamente nuevas estrategias, nuevas formas de hacer las cosas, ¿sí? Y podemos hablar no solamente de un tema pandémico, sino de un tema tecnológico. La tecnología avanza de una manera exponencial. Nosotros vivimos varias etapas, ¿sí? De cambios tecnológicos. Antes pensamos en el tema de las computadoras, ¿no? Ahora es una necesidad básica, ¿sí? Es nuestra herramienta principal de trabajo, ¿sí? Sin embargo, ahora vienen los smartphones, vienen los celulares, las tablets, ¿sí? Que también se convierten ahora en una herramienta de trabajo. Podemos estar precisamente con un smartphone de diferentes tecnologías, pero que estas herramientas nos permiten estar en cualquier lugar y seguir trabajando, seguir estando conectados con la empresa y seguir con una actividad que podemos hacer incluso fuera de oficina, ¿sí? Entonces, estas reingenierías, estos cambios que por mucho tiempo hemos estado viviendo, ¿sí? Son impactos sociales, ¿sí? Son impactos, en este caso, tecnológicos que nos hemos adaptado, ¿sí? Al principio, seguramente, al encontrarse con un dispositivo, pues, de manera cultural, ¿no? Incluso no nos gustaba esta forma de trabajo, ¿sí? Ahora, lo que mencionaba al principio en la presentación, maestro Fidel, el hecho de esta oportunidad que nos da el comunicarnos por medio de una plataforma Zoom, por medio de estas reuniones virtuales, ¿sí? Entonces, son cambios que se ha vivido en la humanidad, ¿sí? Por otro lado, cambios económicos, por otro lado, situaciones mismas sociales, ¿sí? Ahora las nuevas generaciones tienen otros pensamientos, tienen otra forma de enfrentar y de ver las cosas, ¿sí? Ya ahora vemos a los niños pues muy pequeños ya utilizando las tecnologías, incluso de mejor forma que muchos adultos, ¿no? Entonces, este tipo de cambios, este tipo de situaciones nos hacen que tengamos la obligación de reinventarnos, de ser dinámicos, de tener la capacidad de hacer cambios importantes y cambios pronto, ¿no? De manera muy rápida, para poder estar precisamente en una competencia constante, hablando de esta
de este tema organizacional, de este tema empresarial, tenemos que estar siempre acorde a lo que las competencias, a lo que el mismo giro, el mismo mercado me está exigiendo. Entonces, esto es lo que el análisis que nos da esta diapositiva, este texto, ¿no? El poder ser dinámicos a los cambios. Bien, bueno, desde el punto de vista empresarial, este concepto es relativamente novedoso, ¿sí? Es ya un tema que últimamente hemos estado hablando mucho en este argot organizacional empresarial, y es precisamente el tema de la resiliencia aplicado en las organizaciones, porque es novedoso, porque hemos estado enfrentándonos a cambios muy disruptivos, muy prontos, y que incluso no esperábamos que fueran de esta manera o que fueran tan rápidos. Sin embargo, ha quedado demostrado que actualmente las empresas, las organizaciones, deben desarrollar esta capacidad de recuperarse, ¿sí? Aquí es tener un análisis precisamente de la situación que se enfrenta, y como bien hemos comentado en estos primeros minutos, que tenga la organización esta capacidad de recuperación, esta capacidad de poder afrontar cualquier situación de riesgo, ¿sí? Y que incluso no se está a veces considerando, ¿no? Como fue el tema pandémico. Bueno, esto como parte de un proceso normal que está integrando en una planificación de las funciones organizacionales cotidianas. Finalmente, en esta filosofía organizacional sabemos lo importante de la planificación estratégica que se va desarrollando a través de los diferentes elementos que cada área aporta, ¿sí? Generalmente cerramos un ciclo anual, un ciclo analizado, verificando y revisando los resultados, indicadores, KPIs, los cuales nos marcan esta capacidad, esta productividad que tiene nuestra organización. Y bueno, con base en ello, con base en la historia, con base en muchos antecedentes, se hace una planificación con base en estos resultados. Entonces, esto ya es parte, este análisis de cómo fortalecer una organización resiliente es parte de una planificación que debemos de considerar precisamente en estos factores de análisis cuando se desarrollan estas prácticas en los equipos directivos, ¿de acuerdo? Y bueno, asimismo, que sea posible llevarlas en la práctica en el momento que sea necesario. Sabemos que una planificación tiene la efectividad con la cual se creó a través precisamente de la implementación de las mismas acciones que dan vida a esta planificación estratégica que se desarrolla en las organizaciones. Es importante esta disciplina de implementación, este seguimiento a los objetivos organizacionales, para que precisamente veamos el impacto de los resultados, el impacto de las estrategias, el impacto de este análisis que se realiza, como comentaba, a nivel equipo, a nivel áreas, ¿sí? Todos aportan un punto de vista, aportan, por supuesto, sus estrategias, sus ideas, con todo lo que su área desarrolla, ¿sí? Incluso es bien importante, como sabemos en una planificación, integrar al personal, a todo el equipo operativo, todos los que son ejecutores de estas actividades, para que esta planificación sea la más cercana a lo que se puede implementar con mayores resultados, con mejores resultados. ¿Sí? Entonces, es importante que ya ahora se considere en esta planificación este análisis de riesgos que pueda enfrentar las organizaciones. Y bien, como comentábamos, la resiliencia organizacional no es fácil de alcanzar, ¿sí?
Como veíamos, es una capacidad de reacción que a veces algunas organizaciones no tienen estos elementos para poder reaccionar, ya que les puede faltar estos puntos que vimos, como la planificación, una infraestructura para precisamente considerar estos factores de riesgo, el mismo personal, ¿sí? En un ideal es hablar de un trabajo en equipo, en un ideal es hablar de un personal calificado con competencias adecuadas a su perfil, con un ambiente laboral adecuado, armónico, y bueno, a veces nos enfrentamos con ciertas realidades en donde las organizaciones no han desarrollado estos puntos. Dentro de mi experiencia es la implementación precisamente de sistemas de gestión de calidad con base en diferentes normas, principalmente norma ISO 9001, ¿sí? Una norma internacional de estructura organizacional enfocada a la calidad. Y bueno, en esta experiencia, implementando, capacitando, desarrollando a estos líderes en las organizaciones para que puedan tener precisamente una certificación internacional ISO, es lo que nos enfrentamos, ¿sí? En organizaciones que tienen una falta de estructura, que no cuentan con manuales, que no cuentan con una definición clara de las actividades que tiene cada una de las áreas y en lo individual con cada uno de las personas que colaboran en la empresa. Nos enfrentamos mucho al tema de ambiente laboral, ¿sí? Que hay poca unión entre las áreas, cada quien persigue su objetivo de manera dividida, ¿sí? No tienen un enfoque basado en procesos, ¿sí? Sabemos que un proceso une precisamente a las diferentes áreas para un objetivo en común, y esto a veces es poco comprendido en las organizaciones, y es por ello que bueno, pues está una división en el logro de objetivos, ¿sí? ¿Qué más nos encontramos? Precisamente con la resistencia al cambio. Por eso es que este concepto lo marca de esta manera muy importante. La resiliencia organizacional no es fácil de alcanzar, precisamente por esta resistencia al cambio que tiene el personal, los empleados de una organización, por ciertos factores, por el mismo miedo al cambio, por no tener las competencias, no tener los conocimientos, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de una reingeniería de procesos, que es la incursión de nuevas tecnologías, incursión de máquinas, que es lo primero que piensan los empleados, pues me van a reemplazar por una máquina, ¿sí? Entonces, y que bueno, en muchos casos también son los mismos objetivos, ¿no? Buscar una optimización de costos a través de la inclusión de máquinas, ¿sí? Pero bueno, es parte de este proceso de cambio, el trabajar con el personal. Por eso es que nos marca el texto que no es fácil alcanzar estos objetivos para que la organización tenga esta filosofía resiliente. Se requiere de una transformación, se requiere de una renovación, ¿sí? En muchos sentidos dentro de las estructuras organizacionales. Como les comentaba, en mi experiencia implementando sistemas de gestión de calidad, nos encontramos con empresas sin estructuras, sin manuales, sin alguna guía, algunos objetivos planteados, ¿sí? Entonces, se necesita renovarse, se necesita actualizarse de, de estos nuevos cambios, innovar, ¿sí? Hace algunos años estuve en una empresa aquí en México, de la cual pues, nos pidieron el apoyo para poder cerrar pues, finalmente la organización por temas que ya no pudo soportar la empresa. Ya precisamente las innovaciones los rebasaron, ¿sí?
se dedicaban a la fabricación de bicicletas. ¿Cuál fue su tema? Que toda la competencia invirtió en máquinas, invirtió en nuevas tecnologías, y bueno, ellos se quedaron atrás con procesos artesanales, con procesos con más costos, ¿sí? Dentro pues bueno, de esta planificación no consideraron estas situaciones que están alrededor precisamente de la madurez de una empresa. Entonces, bueno, pues les alcanza la tecnología y como seguramente en muchos casos tienen que pues cerrarlas, ¿sí? Por esta falta de innovación. Una comunicación efectiva es algo muy importante para que alcancemos esta resiliencia organizacional. Comunicación efectiva entre todas las áreas, como les comentaba, un liderazgo del director, de quien esté a cargo, de los dueños, de las gerencias, de las direcciones. Asimismo, nos es posible dejar al lado la excelencia del servicio o producto ofrecido. Por supuesto que es importante que siempre haya, ¿no?, objetivos ligados a la calidad, a la excelencia del producto o servicio que ofrecemos, ¿sí? Es un momento de crecimiento en todas las organizaciones, es un momento de reacción en todas las organizaciones. ¿Y qué es lo que estamos buscando todos para poder estar en la preferencia de los consumidores, en la preferencia de nuestros clientes? Precisamente ofrecer un producto o un servicio de calidad, de excelencia, en el cual tengamos esa aceptación y tengamos precisamente esta continuidad de negocio con nuestros clientes, ¿de acuerdo? La implementación de programas que promueven la resiliencia y el manejo del estrés entre los empleados cada vez es más común. Finalmente, como mencionábamos anteriormente en una de las diapositivas, sí es un concepto relativamente nuevo que van abordando, van entendiendo las organizaciones, pero ya es más común que muchas empiecen a considerar esta filosofía, este término de resiliencia, para que se promuevan programas enfocados a tener esta capacidad de reacción, de análisis de estos riesgos que se enfrenta cada una de las organizaciones. Y bueno, con ello se busca reducir las situaciones de estrés diario que se genera en la continuidad de un trabajo, ¿sí? Aquí en nuestro país hay una NOM, la 035, que da la Secretaría del Trabajo, ¿sí?, en el cual nos estipula precisamente cuáles son las condiciones en las cuales una organización debe de implementar para que un trabajador esté fuera de esta situación de estrés, ¿sí?, y que pueda desarrollarse en un ambiente laboral adecuado a las condiciones propias de su lugar, de su infraestructura, y que con ello busque primero una estabilidad laboral, que busque una competitividad, una productividad en toda la fuerza laboral, y bueno, se convierte en una norma, ¿sí? Aquí en México manejamos esta norma y que está impulsándose para ser una norma de alguna forma obligatoria, pero que se invita a las organizaciones a que se implemente de mejor forma para que haya los resultados que se busca cuando se implementan normas, ¿sí? Y en este caso es precisamente que la fuerza laboral tenga estas condiciones de trabajo que le permita su desarrollo, su productividad, su competitividad, ¿sí? Entonces, y bueno, es importante considerar, activar estos puntos que vamos a mencionarles, precisamente que son esenciales para las relaciones laborales. ¿Cuál es el primero? Favorecer el contacto entre los empleados de forma no conflictiva, ¿sí? Buscar dinámicas. Aquí mucho el Departamento de Recursos Humanos es quien va a estar
a cargo de esta responsabilidad de generar estas dinámicas, de evitar estos conflictos entre los trabajadores, entre los empleados. Generar políticas comunes. Siempre es importante que haya una estructura, ¿sí? una filosofía organizacional y que se busque implementar políticas que rijan el comportamiento del empleado en la organización. Incentivar la buena relación y la cooperación entre los empleados, ¿sí? Hay muchas estrategias, dinámicas outdoors que le llaman, son aquellas que buscas un tipo de convivencia fuera de tu ambiente laboral, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el caso de Coca-Cola, que cuando hay un proceso de reclutamiento, ¿sí? Para que el empleado se sienta parte de la organización, no solamente es la convivencia que tiene este nuevo integrante en la empresa, sino se invitan a las familias a hacer este tipo de dinámicas, se conozcan entre las familias, la misma familia identifique el lugar de trabajo, ¿sí? de su familiar y estén precisamente conectados, identificados con la organización, ¿sí? Hay muchas estrategias relacionadas a la empatía, ¿sí? que hay o que debe de haber entre el empleado y la organización. Fomentar el aprendizaje mutuo, ¿sí? Generar empatía y apoyo entre los trabajadores. Entonces, también hay un desarrollo de capacitación, de desarrollo de competencias de manera interna, ¿sí? En donde parte de la expertise y del conocimiento propio de algunos trabajadores se comparte en el equipo de trabajo, ¿sí? Y esto también se logra que se fortalezcan estos lazos de empatía, como aquí lo marca el texto, entre un colaborador y otro, ¿sí? Desarrollar el autoestima, que bien en este tema de resiliencia es muy importante trabajar con esta parte humana del trabajador. Y en este caso la autoestima, la superación, la motivación. Y también hay muchas estrategias, métodos que se implementan en las organizaciones precisamente para fortalecer este tema motivacional y de autoestima en los colaboradores, ¿sí? Finalmente se analiza estas oportunidades, hay algunos momentos adecuados para que la empresa haga este tipo de dinámicas, hay momentos como lo que hemos vivido con el tema pandémico, donde se priorizaron otro tipo de inversiones, ¿sí? Pero bueno, siempre es importante considerar dentro de la planificación estas prácticas con los colaboradores para que siempre exista este ambiente oportuno, como aquí nos lo marca estos 6 puntos esenciales. Y un sexto punto es promover la participación de todos en la toma de decisiones, ¿sí? Esto lo marca mucho la norma internacional ISO 9001. La colaboración de todo el personal dentro de la toma de decisiones, ¿sí? El equipo directivo tiene una parte importante porque es quien a nivel liderazgo conoce y ejecuta las decisiones. Sin embargo, ¿sí? Aquí esta promoción en que todo el personal también participe en estas decisiones es de gran importancia, ya que todos tenemos una parte importante dentro del proceso. Es lo que les menciono mucho en implementaciones ISO, ¿sí? Es un enfoque basado en procesos, en donde cada una de las partes, de las actividades que tiene cada colaborador, es totalmente importante en el resultado final, ¿sí? Desde el área de compras, desde el área administrativa, desde el área comercial, ¿sí? Desde el área de producción, todas las áreas al final en su conjunto, ¿sí? Darán un resultado en el producto o servicio con base en los requerimientos que nuestros clientes nos marcan,
Entonces, todos tienen una participación importante. Por eso es precisamente esta mención de promover la participación de todos en la toma de decisiones organizacionales. Bien, pues en este caso, ¿sí?, ya sabemos qué es el concepto de resiliencia, cómo se adapta este concepto a un tema empresarial, a un tema organizacional. Y aquí la pregunta, ¿cómo fortalecer la resiliencia empresarial en tiempos de crisis? ¿Sí? Y bueno, pues lamentablemente ahora es un tema muy común, es un tema que todos hablamos. ¿Cómo reaccionamos ante las crisis? Porque en estos últimos meses ya que hemos vivido de pandemia y también otro tipo de crisis económicas que se han desarrollado a nivel mundial, pues es el primer pensamiento que debemos de considerar en esta planeación. ¿Qué hacer para fortalecer esta resiliencia cuando hay momentos y que estamos viviendo momentos aún de crisis tanto regional como global? ¿Sí? Si hay algo que se debe de ocuparse en estos momentos a los líderes empresariales, dueños, directores, CEOs, ¿sí?, es cómo lograr esta resiliencia en las organizaciones. Es, como les acabo de comentar, es un factor importante en la planificación. Luego de esta contingencia mundial ocasionada por COVID-19, resulta evidente que es imposible predecir en muchas ocasiones todo lo que depara el futuro. A veces hay planeaciones estratégicas de muchos años. Por ejemplo, la industria automotriz, ¿sí?, generan planes estratégicos de 10, 15, hasta 20 años. ¿Sí? Algunos de ustedes quizá conocerán un poquito de este tema en la industria automotriz. Hay ciclos en los autos. Si ustedes ven, un modelo tiene un ciclo de 5 o 6 años, ¿sí? Y ese es un mismo modelo que va teniendo ciertos cambios mínimos, ¿no?, año tras año, pero finalmente es la misma estructura. Y con base en ello se planifica. Entonces son planificaciones de 5, 10 años que se hace con base en estas fines en la industria automotriz, ¿sí? Y que hace que sea un giro muy estable, ¿no?, organizacional. Lo hacen más predecible, ¿sí? Y con ello logran, bueno, muchos beneficios, convenios y negociaciones con proveedurías, ¿sí? En fin, varias estrategias bien implementadas en la industria automotriz. Entonces, sin embargo, como lo que hemos estado viviendo, ya hemos experimentado que puede ser muy complicado predecir lo que puede depararnos un futuro próximo. Por lo tanto, entonces, las empresas tienen que desarrollar, como habíamos mencionado, esta capacidad para afrontar y superar situaciones críticas, logrando salir de ellas en mejores condiciones. De hecho, es importante asumir que las crisis también es posible sacar provechos, ¿no? Entonces, esto también es parte de la capacidad de reacción, ver y afrontar las crisis para poder sacar algún provecho, sacar alguna lección de estas crisis, ¿no? Entonces, y vemos, ¿no?, por ejemplo, en este ramo médico con tema pandémico, pues estas organizaciones que fabrican cubrebocas, que se dedican a la distribución, fabricación de todos estos elementos que fueron alrededor de esta forma que nos pudimos adaptar, ¿sí?, a esta nueva normalidad, pues vieron esta oportunidad de negocio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en México, un cubreboca, ¿sí?, pues estaba en un costo muy mínimo, de 1 a 5 pesos, realmente muy poco, muy significativo, ¿sí? Pero bueno, viene esta necesidad de usar estos cubrebocas en esta pandemia, y bueno, los costos se van al cielo, se van a 20, 30 pesos, entonces exponencialmente suben los costos. Este tipo de organizaciones aprovechan, ¿sí?, esta parte empresarial en cuestión de
de esta situación, ¿sí?, de emergencia, y bueno, se benefician operacionalmente en esta producción exponencial que tuvieron que hacer, en este caso, por ejemplo, en la fabricación de cubrebocas, ¿no? Y todos los elementos relacionados, el gel antibacterial también, que fue el elemento también más utilizado que tuvimos hace pocos meses. También de igual manera tuvieron estas empresas una capacidad de reacción, ¿no? Tengo varios conocidos en estos giros como les mencionaba, de empresa, y me comentaba, bueno, aquí nosotros no paramos en la pandemia, al contrario, contratamos más gente, duplicamos los turnos, ¿sí? Y se duplicó incluso la contratación de horas extras, en fin. Entonces, en algún momento, pues las crisis también nos dan ciertas lecciones, podemos sacar un poco de aprendizaje en cuestión organizacional y afrontar de manera más inteligente, más estratégica este tipo de situaciones que nos hacen afrontar estos eventos, ¿sí? Y bueno, hablando propiamente de este tema COVID, la resiliencia durante la pandemia, ¿sí? Entonces, como todos sabemos, este aislamiento social obligado, ¿sí?, por medidas de gobierno, por medidas ya muy, pues bueno, condicionadas, ¿no? A poder tener estas condiciones, ¿sí?, sanitarias y prevenir estos contagios en la población, pues bueno, se hicieron varias solicitudes, ¿sí?, a través de decretos, ¿sí?, de gobierno, para que todos entendamos y sigamos estas recomendaciones sanitarias, ¿sí? Aquí en México se implementa un decreto que es la nueva normalidad, ¿sí? En la cual se obliga a las organizaciones a que tengan estas herramientas y infraestructura relacionada al tema de COVID, para que puedan aperturar, ¿sí? Abrir sus puertas y que los trabajadores asistan a sus lugares de trabajo, ¿sí?, con esta buena condición que permitía minimizar los riesgos de contagio, ¿sí? Y si no cumplían las empresas con este decreto, pues eran acreedoras a multas, incluso cierre de la misma organización. Entonces, tuvo que reaccionar el gobierno, tuvimos que reaccionar todos como organización, tuvimos que aprender plataformas, tuvimos que aprender a trabajar desde casa, que en este impacto social que tuvimos, muchos seguramente vivieron situaciones de impacto, ¿sí? Y incluso, pues tener pues bueno, un distanciamiento de no ver tu lugar de trabajo provocó ciertas crisis en las personas. Entonces, fueron impactos importantes que fuimos aprendiendo, ¿sí?, a manejar, ¿no?, en el día a día. Entonces, bueno, esta declaración de estado de emergencia puso a prueba precisamente la resiliencia en las empresas, ¿sí? Como sabemos, este concepto de resiliencia es la capacidad que tenemos de reacción. ¿Qué capacidad tuvimos en la empresa como personas, incluso a nivel país, ¿sí? Seguramente ustedes en algún momento estuvieron muy al pendiente, como todos, ¿no?, de los números y cuáles son la cantidad de contagios, la cantidad de decesos, ¿sí? Estos semáforos famosos también que cada gobierno igual implementa, ¿sí? Aquí en nuestro país, bueno, tardó mucho en que estos semáforos fueran en color verde para que pudieran tener estas condiciones ya relativamente normales, ¿no?, la población para poder salir, ¿sí?
¿Y quién sufría esto? Pues todos los negocios que precisamente no estaban listos o no tienen esta capacidad de reacción, ¿sí? Ustedes se conozcan un poco de nuestro país. En México es un país turístico, ¿sí? Que igual que el de ustedes, hay una riqueza en nuestro país de playas, de lugares históricos, pueblos mágicos, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué fue lo que más impactó en la pandemia? Precisamente el sector turístico, ¿sí? Entonces, aquí, pues, de ser de los países a nivel mundial que más visitantes teníamos, Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿sí? América Latina, pues bueno, se hace una situación complicada, ¿sí? Acá en muchos lugares, Cancún, que es un lugar muy conocido a nivel mundial, pues hay muchos hoteles, hay muchos bares, hay muchos restaurantes que cierran precisamente por no tener esta capacidad y que se puso a prueba la resiliencia en organizacional, ¿sí? ¿Por qué cerraron? Porque no pudieron tener estas acciones, no se aplicaron, no se implementaron esas acciones adecuadas para poder salir avantes con el tema de pandemia. Algunas medidas también inmediatas comenzaron a aplicarse, ¿no? Para adaptarse a estas situaciones, y fue lo que vivimos, ¿no? Muchos horarios escalonados, un grupo va un día, otro grupo va otro día, el home office, que bueno, ya es una práctica que tenemos todos ya totalmente común, ya hasta la queremos, ¿sí? Ya estamos muy adaptados, eh, la aceleración de canales digitales, en fin, tantas acciones que se hicieron. Todo esto con la finalidad de garantizar precisamente la continuidad de los negocios, como les mencionaba. Acá en nuestro país, en México, hubo una gran crisis a nivel turismo, ¿sí? Es uno de los sectores que activa el PIB aquí en nuestro país y bueno, pues fue muy lastimado con el tema de COVID, ¿sí? Y bueno, pues en situaciones normales, sin pensar en COVID, las empresas deben de conocer la importancia de la resiliencia, desarrollar departamentos de gestión de riesgos que estén dedicados únicamente a identificar estas posibles amenazas y, por supuesto, qué acciones se implementarán para poder desarrollar las mejores estrategias y contener estos impactos de los riesgos que ocasionan estas amenazas, estos eventos que propiamente estamos expuestos a vivir, ¿sí? Y bueno, esto con la finalidad de crear planes de contingencia, construir empresas flexibles, como veíamos en los textos anteriores, esta dinámica, ¿sí?, de reacción me hace ser una empresa flexible, tengo que ser una empresa flexible a estos cambios. Y sobre todo con una sólida estructura y cultura organizacional. ¿Sí? Sabemos que una cultura organizacional es una forma, es un estilo que tiene la organización de trabajo, ¿sí? Y es un estilo que todos participan, que todos están en este mismo canal de acción, ¿sí? Y que, bueno, esto nos permite adaptarnos a estos momentos disruptivos que, pues bueno, vamos viviendo, vamos conociendo, vamos entendiendo y, bueno, como mencionábamos también hace un momento, son ya situaciones que tenemos que considerar dentro de nuestras planificaciones, cómo reaccionar ante estos eventos y estos momentos disruptivos. Bueno, propiamente, ¿cuáles son las características de una empresa resiliente? ¿Sí? Entre algunas otras, las más importantes es, primero, tener una cultura de seguridad psicológica en el trabajo. Entonces, ¿esto qué significa? Trabajar con la gente, con el personal, que es precisamente quien genera, ¿no?, los resultados de una organización, ¿sí? Ya después, cuando tengamos este futuro, ¿no?, que veíamos en las películas de robots, tipo Terminator, ¿no?, esta ciencia ficción que hemos visto en las películas y que ya
sea un mundo de robots, bueno, pues ya hablaríamos de otra cosa. Hoy día estamos en una situación en donde tenemos que enfocarnos precisamente a la parte humana, ¿no? Desarrollando con los trabajadores pues, todo un concepto, ¿sí? En este caso, como dice aquí el texto, una cultura de seguridad psicológica en el trabajo. Tener objetivos definidos, esto es bien importante, que haya un enfoque, que haya una meta en las organizaciones y es una característica importante de una empresa resiliente. Baja rotación de personal es una consecuencia importante de de estas implementaciones, de estas acciones que hemos mencionado, ¿sí? El que el personal esté identificado en la organización y no haya una rotación. Toma de decisiones con la cabeza fría, como se dice muy comúnmente, ¿sí? Y esto es con base en información, con base en resultados, con base en análisis. Afrontar problemas, ser reactivos, tener una estrategia, tener oportunidades a través de la planificación de reaccionar de mejor manera y que me permita ¿sí? Seguir en el mercado, que me permita tener una empresa estable. Otra característica es que una empresa resiliente se enfoca más en las oportunidades que en agrandar el problema, ¿sí? Aquí, por supuesto, bueno, se analiza el problema, ¿sí? En lugar de agrandarlo, de hacerlo más complejo, lo primero que buscamos son oportunidades, ¿sí? Y aquí, por eso es importante que haya una armonía, un ambiente laboral empático, ¿sí? Para que en conjunto se lleguen precisamente a estas oportunidades y no estemos en una dinámica de echar culpas, ¿sí? Porque esto también es algo que se enfrentan, ¿no? Las organizaciones, ¿no? Cada área se deslinda de su responsabilidad y busca quién es el culpable, busca precisamente quitarse esa carga del problema y lo único que nos lleva es precisamente a no resolverlo. Por eso es que aquí una característica importante que hay que considerar es enfocarnos más en las oportunidades y desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, en donde todo lo que genera la organización como información, como mencionábamos también anteriormente, la opinión, la participación de todos los colaboradores, sea un punto importante de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, estas son unas características a considerar para que seamos una empresa resiliente. Bien, las tendencias que serán disruptivas los próximos 5 años, o al menos en esta tendencia, ¿verdad? Que se puede entender con lo que hemos vivido y que, bueno, también facilitará el camino de la resiliencia en las compañías, que es las mejoras y el perfeccionamiento de los canales de distribución. ¿Sí? Ahora vemos, por ejemplo, el tema de Amazon. ¿Sí? Amazon en tema de pandemia incrementó pues su riqueza, sus ingresos de una manera muy, muy importante que convierte precisamente a su dueño, su director, en una de las personas más poderosas del mundo, más ricas del mundo. Entonces, ¿cuál es parte de su éxito? Precisamente, ¿no? Estos canales de distribución que utiliza Amazon a través de la tecnología, ¿sí? Cambios en la regulación de la industria. Es probable que también con estas situaciones de crisis haya ajustes en el tema legal, en el tema de regulación. Incrementar el número de competidores directos e indirectos. Entonces, también la competencia es un punto de referencia muy importante para análisis, ¿sí? Que nosotros tenemos que estar siempre al tanto de lo que hacen los demás y estar en acorde, ¿sí? a estas dinámicas, a estos cambios que tiene tu competencia. Y bueno, cambios en los comportamientos de los clientes. Por supuesto que el consumidor, nosotros como consumidores ahora tenemos otras necesidades, tenemos otro tipo de exigencias, precisamente como lo mencionaba el punto anterior, esta parte de
de la competencia, de la globalización, ¿sí? Que ya, esto ya tiene muchos años, el tema de la competencia global, ¿sí? Principalmente sabemos, China tiene una posición importante en todo el mundo con sus productos, ¿sí? Y que muchos productores locales tienen que acelerar sus procesos de cambio para que puedan competir con el mercado asiático, ¿sí? Y bueno, también lo que mencionábamos, los cambios en la competencia, en la tecnología, perdón, implementada, que vimos muy bien, las innovaciones tecnológicas serán un punto importante a considerar, ¿no? Lograr ser una organización resiliente trae con ello varios beneficios, ¿sí? Inmensamente ya hemos platicado de esto. Algo que es importante, se adquiere mayor confianza al momento de asumir riesgos empresariales porque ya tenemos una estructura, porque ya tenemos una planificación. Es posible responder de forma rápida a las adversidades, ¿sí? Lo que minimiza precisamente los daños. Mientras más rápido reaccionemos, mientras más rápido implementemos acciones, mientras el personal, nuestros colaboradores tengan precisamente ya todo un trabajo de cultura organizacional, seguramente la respuesta será no solamente rápida, sino positiva, y esto nos hace que minimicemos los daños que pueda ocasionar estos impactos. Se alcanza la destreza para gestionar con éxito los cambios. Por supuesto que ya es más, con estas acciones es más fácil llegar a estos éxitos en las implementaciones, ¿sí? Y que se busquen estos resultados oportunos. Se fortalece la cultura organizacional, crece la confianza colectiva y, por supuesto, la credibilidad en las organizaciones, tanto de manera interna como de manera externa. De manera interna, refiriéndonos a todos los colaboradores que participan en la empresa, y de manera externa, principalmente clientes que siguen confiando y siguen prefiriendo los productos o servicios que ofrecemos en la organización. Y bueno, a nivel conclusión, para ir cerrando mi espacio con ustedes, vamos a mencionar aquí algunas reflexiones. Desarrollar la resiliencia en una necesidad imperativa para las empresas modernas es algo que ya vamos aprendiendo, ¿sí? Ante todo, el descalabro causado por la pandemia que hemos platicado, con implicaciones de diversas índoles. Las empresas han debido adaptarse con rapidez a una nueva realidad. Esto es lo que hay que entender. Vivimos una nueva realidad, una nueva normalidad, y quien tenga esta capacidad de adaptarse tendrá esta capacidad de mantenerse y, en este caso, también de crecer, ¿no? Como organización. Ha quedado demostrado que el futuro es completamente incierto, lo veamos, aquí lo platicábamos, sin importar cuánto se gaste en intentar predecirlo, ¿sí? Quizás sea un comentario un poco extremo, sin embargo, sí ha dejado marcado esta crisis, ¿sí? Que el futuro puede ser un tanto incierto, por lo cual tenemos que maximizar y duplicar estas alternativas de solución. Las empresas, para asegurar su supervivencia, deben enfocarse en desarrollar su capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios. Finalmente, la crisis, ¿sí? Viene dejando varias lecciones, también lo hemos estado aquí mencionando. Una de ellas es que nada volverá a ser como antes, en el caso de lo que vivimos con las pandemias. Las empresas post-pandemia generarán negocios sin intermediarios, ¿sí? Esto también hace que optimicen costos, ¿sí? Fortalecerán nuevos medios de comunicación. Aquí también vamos a seguir esperando estas innovaciones tecnológicas. Por ahí viene un cambio, por ejemplo, en Facebook, ¿sí? Que es una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial y que, bueno, pues tiene incluso muchos alcances, muchos impactos. No solamente es un tema social, sino es un tema también de negocio, ¿sí? Nuevas formas de pagos,
¿sí? Ya vemos el tema de la moneda física que poco a poco se va reemplazando, ¿sí? Por las monedas electrónicas y ya hay mucho de esto avanzado. Generarán también la automatización de las industrias, ¿sí? El tema robótico, se impulsarán aún más el teletrabajo, el trabajo a distancia, el home office, que muchos estamos en esta práctica, y contribuirán con el desarrollo de nuevos canales de comercialización. Entonces, hay muchos cambios que vienen, hay muchas situaciones que vamos a enfrentarnos, y bueno, pues lo que entendimos es que debemos de ser una empresa resiliente, con una adaptación importante al cambio, con una respuesta rápida al cambio. Y para ello tenemos que trabajar mucho con el personal, con el liderazgo y buscando que esta cultura organizacional en conjunto, ¿sí? Finalmente sabemos que una organización funciona con la participación de toda la fuerza laboral, entonces en conjunto vamos a lograr estos objetivos, ¿sí? Bien, pues les agradezco mucho esta invitación, ¿sí? A este encuentro internacional. Por mi parte, bueno, pues concluyo con este tema. Muchas gracias.